Hola a todos, bienvenidos al curso de Excel 2016. Mi nombre es Nelson Palomino y a continuación trabajaremos con formato a celdas. En la carpeta compartida con ustedes, exactamente en la carpeta archivo base, encontraremos nuestro archivo llamado formato de celdas. Será necesario abrirlo para poder seguir la secuencia. En ciertas ocasiones necesitaremos nosotros realizar todo un diseño de algún tipo de estructura o tabla en Excel. Por lo tanto, las herramientas que se mencionarán a continuación serán de gran utilidad. Veamos. Para aplicar el tamaño de fuente, nosotros simplemente nos colocamos en la parte superior y cambiamos el tamaño de la fuente, es decir, el tamaño de la letra. Podemos elegir diferentes tipos de tamaño. Tipo de fuente. El tipo de fuente es el tipo de letra que le aplicaremos. Podemos elegir desde esta sección, en la parte superior, el tipo de letra que nos gustaría mostrar. Podemos elegir cualquier tipo de fuente. Color de fuente. Desde esta sección podemos elegir un color para nuestra fuente. Podemos elegir, por ejemplo, el color rojo. Negrita. Para aplicar negrita podemos hacer uso del comando negrita o combinación de teclas control N. Fíjate cómo la negrita le da un énfasis mayor a nuestra letra. Cursiva. Cursiva puede ser aplicado con control K o simplemente colocándose en este comando y presionando. Subrayado. Podemos aplicar un subrayado simplemente presionando esta sección o control S. Subrayado doble. Podemos aplicar el subrayado doble desde esta sección, eligiendo subrayado doble. Subrayado simple contabilidad. Esto no se encontrará presente por este lado. No se encuentra el subrayado simple contabilidad. Para hacerlo necesitarás presionar este comando. Con este comando nosotros podemos, muy pequeño, se encuentra muy pequeño, vamos a presionarlo para que se muestre esta pequeña ventana. Aquí se encuentra nuestro subrayado doble o simple, en este caso subrayado simple contabilidad. Presionemos aceptar. Aquí lo tenemos. Es una línea que abarca toda la celda. Subrayado doble contabilidad. Nuevamente presiono ese comando. Elegimos doble contabilidad. El tachado. También lo aplicamos desde esa misma sección. Presionamos tachado. Superíndice. Seleccionando solamente la palabra que nos interesa aplicarle el superíndice, en este caso solo he seleccionado la palabra llamado básico. Nuevamente aplico superíndice. Subíndice. Selecciono nuevamente la palabra llamada básico, aplico el formato subíndice. Veamos. He aplicado una serie de formatos rápidos. Por último, mencionaré cómo ocultar la línea de cuadrícula. Las líneas de cuadrícula son estas, que normalmente no se van a imprimir cuando uno presione el botón de imprimir o la opción de archivo imprimir. Observamos que la línea de cuadrícula no se van a mostrar, pero aún así muchas veces estas líneas nos estorbarán en algunas situaciones o simplemente no necesitaremos que se muestren. Para poder ocultarlas, presionemos la ficha vista, esto en la parte superior, ficha vista, y luego podemos observar aquí líneas de cuadrícula. Simplemente desactivando esta opción, las líneas de cuadrícula ya no se mostrarán. Estas líneas que se muestran, pues se están mostrando porque he dado una vista previa de impresión.
Por esa razón se está mostrando esto. Hablaremos más adelante de cómo imprimir documentos en Excel. Hoja número 2, bordes. Para aplicar bordes, lo que haré para este documento será primero quitarle la línea de cuadrículas, así de esa manera se notará mucho más. Regresaré a la ficha inicio y le aplicaré los bordes. Si nosotros necesitamos aplicar borde a todo esto, será necesario primero seleccionarlo, luego aplicando todos los bordes desde esta sección, todas las celdas ahora tienen un borde. Si nosotros necesitamos aplicar un borde especial solo al contorno, puedo seleccionar todo nuevamente y acá tenemos la opción llamada borde exterior grueso. Interesante porque así de esta manera solo el borde sería así de grueso. Podemos nosotros aplicar solamente un tipo de borde en cada sección. Para este ejemplo voy a aplicar un tipo de borde especial solo a los costados, pero esto no se encuentra entonces aquí. Necesitamos presionar la opción llamada más bordes. Aquí elegiré una de estas que viene en rayitas. Diré que sea de un color especial, le aplicaré color algo azulado y con esto le voy a indicar que me gustaría que se aplique a la parte superior, es decir, a esta zona. Prendo esto de acá, mira, hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho y a la parte inferior. Aquí, parte inferior, la parte de las divisiones la voy a dejar con el color negro y normal. Aquí, esta de acá, no quería presionarla, ahí lo tienes, un poquito más delgado, ya está. Entonces solamente este borde azulado se colocará alrededor, solo al borde de toda esta pequeña tabla. Veamos, al aceptar, fíjate, solamente el borde, la parte interna no se ha modificado. Esta vez aplicaré todo lo contrario. Selecciono nuevamente bordes, más bordes. Primero elijo, para recuperar la zona de los bordes, un color normal, puede ser este gruesito, en negro, y marco. Solamente marcaré así de esta manera. Listo, la parte interna ahora será de un color diferente y de forma distinta. Nuevamente elijo mis puntitos o rayitas, elijo otro color y le aplico a la parte interna. Esto sería con esta opción y esta otra. Aceptamos. Fíjate, el borde está de una forma diferente que la parte interna. Hemos aplicado bordes. Relleno. Nuevamente ocultaré la línea de cuadrícula para que esto se vea con mayor claridad y regreso a inicio. Aplicar relleno es algo muy sencillo. Por ejemplo, si yo aplico relleno a la parte superior de esta pequeña tabla, lo realizo a través de este comando. Relleno, color de relleno. Puedo elegir el color que me plazca. Fíjate. Puedo aplicarle un color diferente a todo esto. Hemos aplicado relleno. Combinar. Combinaremos celdas. Claro, en algunas ocasiones necesitaremos combinar todas las celdas y formar una sola. Por ejemplo, la celda B2 hasta la celda H2 las pretendo combinar y formar una gran celda. Primero he seleccionado, luego de esto me coloco en la parte superior de la ficha inicio, claro, dice allí combinar y centrar. Presionamos aquí y como puedes observar, se ha centrado. Es recomendable siempre cuando se presiona centrar marcar estas dos casillas y le podemos aplicar el color que deseamos. En algunas ocasiones necesitaremos nosotros aplicarle dos líneas de manera obligatoria en nuestro texto. Si nosotros escribimos, por ejemplo, Excel, esta vez presiono las teclas Shift
disculpen, presiono las teclas Alt, Enter y luego escribo. Perfecto, estoy de esta manera escribiendo 2 líneas en esta celda. Nuevamente por acá escribo Excel, Alt, Enter, y así puedo escribir 2 líneas de texto en una sola celda. Voy a borrar esto. Ahora veamos lo que se va a realizar a continuación. Voy a seleccionar estas celdas, las voy a centrar. Perfecto. Todas estas también. Voy a primero aumentar el tamaño y presionaré el comando ajuste de texto. Así pasan a la siguiente línea y los centramos. Con este comando de ajuste de texto, las celdas ya no necesitan que presionemos Alt, Enter. Veamos cómo aquí combinaré. Y presionamos los 2 comandos que permiten alinear. Lo mismo por este otro lado. Y ajuste de texto. Fecha también. Combino. Y así lo tenemos. Voy a aplicarle todos los bordes. Este sería nuestro resultado, como puedes ver. Hemos aplicado combinar celdas. Orientación. Nosotros podemos seleccionar una celda y aplicarle una orientación desde la parte superior. En este caso le aplicaré ángulo ascendente. Para este caso le aplicaré ángulo descendente. Siempre que apliques una dirección, te recomendamos siempre centrarlas con estos 2 comandos. Presiono esto y luego esto. Texto vertical. Este caso ya no necesita que centremos. Girar texto hacia arriba. Veamos, aquí sí necesito centrarlo. Y girar texto hacia abajo. Nuevamente lo centramos. Perfecto. Hemos aplicado orientación de nuestro texto en una celda. Ajuste de texto. Esto mencionado hace un momento. Lo aplicaremos en este instante. Si nosotros queremos, por ejemplo, combinar algunas celdas o ajustar el texto a una cantidad, por ejemplo, este texto que sobresale de la celda, pasa incluso hasta la celda de aparentemente, pues se encuentra aquí en la celda B3. Si nosotros presionamos en la celda B3, luego presionamos ajustar texto, el texto pues se acomoda en ese espacio. Pero cuando nosotros tenemos ya una cantidad espectacular de texto, por ejemplo es demasiado largo, el ajuste de texto no quedaría muy bien. Algo así no estaría pues recomendado. Voy a desactivar y lo ideal sería aquí usar la combinación de celdas. Voy a combinar una serie de celdas, por ejemplo esta cantidad, combinar y centrar, y luego ajuste de texto. Vemos que me ha quedado insuficiente, una línea ha quedado fuera. Pues selecciono, agrego esa línea, desactivo combinar y centrar y nuevamente lo combino. Listo. Así podemos aplicar ajuste de texto. Siguiente, copiar, borrar formatos. Nosotros necesitaremos aplicar en algunas ocasiones un formato rápido que nos permita realizar un trabajo mucho más práctico. Veamos, en este caso yo necesito copiar este mismo formato, es decir, el color, el tamaño y el borde o contorno que tenemos aquí a las demás celdas. Me coloco en la celda que tiene ya aplicado el formato y luego de esto presiono este comando llamado copiar formato. Es una pequeña brochita, lo voy a presionar y luego le daré un clic a este otro. Nuevamente presionando copiar, lo que está copiando no es el texto, está copiando el formato, la apariencia, el tamaño de texto. Perfecto.
Una manera mucho más rápida, mucho más práctica que realizar esto sería de esta manera. Seleccionamos la celda y le aplico doble clic seguido aquí. Sí, así es, doble clic. Presionando doble clic por acá, simplemente le doy un clic a este otro, así sucesivamente a cada uno de ellos, aplicándose rápidamente el formato que necesitamos. Esto será de gran utilidad cuando nosotros le apliquemos el formato de dólar a los valores que necesitemos. Por ejemplo, me coloco en la celda, presiono copiar formato dos veces seguidas y luego aplicamos el formato a las celdas. He aplicado el formato de moneda en dólar. Usaré las últimas celdas de este conjunto para utilizar el comando de borrar. Si nosotros queremos borrar este contenido, simplemente presionando suprimir, lo que hacemos pues es borrar solo el contenido, porque luego cuando coloque otro texto, este aparecerá pues con el formato que le hemos aplicado previamente. Para borrar esto, se utiliza el comando de borrar. Este comando permite borrar por completo el formato aplicado. Una vez colocado en la celda, simplemente eliges borrar formato. Puedes verlo ahí. Nuevamente me coloco en esa celda, borrar formato. Allí lo tienen. He borrado el formato. Pero si nosotros necesitamos borrar todo, incluso hasta el contenido, podemos elegir borrar todo. Esto borra pues todo el contenido, incluso los datos que estén colocados dentro. Por último, hablaremos de cómo agregar una fila y una columna. Para agregar una fila simplemente podemos colocarnos justamente en la fila. Aquí, por ejemplo, le daré un clic derecho y elijo la opción llamada insertar. Puedes ver cómo ha agregado una nueva fila. Si en este momento yo me coloco en esa fila o en cualquier otra y presiono las teclas control y la tecla más, también puedo yo agregar unas cuantas filas. Control menos, por lo tanto, sería para deshacer esas filas. Lo mismo ocurre en la parte superior, en las columnas. Uno se puede colocar por este lado, presionar control más y agregaría de esta manera la cantidad de columnas que necesita. Control menos, pues lo que realiza es quitarle las columnas. Hemos agregado columnas y filas. Muchas gracias.